Buenas tardes, bienvenidos a La Opinión del Experto. Soy Ana Sánchez Blanco, directora académica de 3 Points, y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Xavier Olivares. Xavier, bienvenido. Muy buenas tardes, Ana. Xavier es fundador, director y asesor en Isotonia, una firma especializada en acompañar a las empresas en su apuesta por la innovación y la transformación digital. Además, es asesor acreditado por Axio, la Agencia Catalana por la Competitividad. También external trainer en Barcelona Activa y la Diputación de Barcelona, entre otras cosas. Forma parte de nuestro claustro en el máster de diseño de experiencia de usuario, usabilidad e interfaces. Pues Xavier, bienvenido, muchísimas gracias por contar contigo en esta opinión del experto. Nos encanta contar con nuestros profesores expertos para divulgar y poner en común el conocimiento a todos los que nos están viendo. Para contextualizar, podríamos empezar hablando de qué es la experiencia de usuario. Muy bien, Ana. Interesante planteamiento para ponernos un poco en escena. Al final, podríamos responder a esta pregunta un poco, como decimos a la gallega, ¿no? ¿Qué es usuario y quién es el usuario al que queremos dirigirnos? Lo que pretendemos es, al final, entregar una experiencia, valga la redundancia, ¿no?, memorable en la medida de lo posible, teniendo muy en cuenta cuál es el arquetipo de usuario al que queremos dirigirnos. Aquí, por puntualizar, ¿y a qué nos estamos refiriendo? Bien, no es lo mismo estar hablando de un arquetipo de futuro cliente usuario, generación Z, joven, 18 años, por ejemplo, que de su abuelo. La experiencia de usuario, las expectativas, las motivaciones, los deseos latentes, el problema a solucionar, la oferta a entregar, van a distar en mucho. Con lo que tenemos que tener en cuenta esto. Luego, aquí ya entrando en herramientas muy prácticas, ¿no?, podríamos mencionar lo que es el mapa del viaje del usuario. Todo aquel hito en el cual, en esta experiencia en la que antes de conocernos como oferta, como empresa, como entidad, durante y después, van a entrar en contacto con dicho cliente, usuario, persona, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí tener en cuenta, muchas veces observamos al cliente, al usuario, desde el momento en el que ya lo tenemos, ya tenemos la venta hecha. No es cierto, no debería ser así. El pescado se vende antes, el pescado se vende antes, es decir, que la experiencia empieza antes de que el cliente se convierta en cliente. En el momento que está investigando y informándose de ese producto o servicio que quiere comprar, ¿no? Correcto, Ana. Antes de que este cliente se convierta en cliente, seamos conscientes como empresas, como marcas, como entidades, lo que sea, que este cliente nos está comparando con oferta alternativa, producto sustitutivo, otras entidades, empresas, etcétera. Eso sucede, porque más allá de docentes, de profesionales, también somos consumidores y así sucede. Total. Bueno, la gente viene ahora muy informada, ¿no? Cada vez que va a visitar o a adquirir un producto, pues previamente ha hecho un research, una investigación grande, ¿no? Y entonces incluso puede abandonar la idea de comprar un producto por esa experiencia que puede ser negativa, ¿no?, a la hora de visitar un espacio web. Correcto. Llevando, Ana, si me permites, a nuestro terreno lo del tema del research, el tema de la investigación, una de las primeras investigaciones, no como usuarios, sino como profesionales, ¿no?, del UX UI, que deberíamos hacer es entender muy bien a quién nos queremos dirigir y cuáles son sus expectativas, motivaciones, cuál es su relación con la tecnología, cómo se mueve por ella, si quiere más o menos tecnología, etcétera. Aquí comentabas experiencia de usuario. Esto tiene mucho que ver con lo digital, pero no necesariamente en términos absolutos, ¿de acuerdo? Es decir, quizás la digitalización, el entorno virtual, no tenga un gran papel, o un papel muy significante, aunque esta es una condición indispensable a día de hoy. ¿Qué diferencias hay entre lo que se llama diseño UX y UI? Para entender bien los dos conceptos que has comentado hace un momento. Llevando puntos de la pregunta anterior, la experiencia de usuario no necesariamente debe suceder en un entorno
virtual, con las pantallas entre medio, ¿de acuerdo? Sí puede tener estos hitos, estos touch points, estos puntos de contacto entre oferta y demanda, que tengan más o menos que ver con la virtualización, con lo virtual, con lo digital, pero no necesariamente. Esta es una de las diferencias. ¿Por qué? Porque UI sí. En UI, siempre en interacción, debe haber, en esta disciplina del diseño, de interacción de interfaz, debe haber una pantalla, un artilugio digital, una virtualización en un formato u otro. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Y cómo se adquiere ese equilibrio entre las dos cosas, entre UX y UI? ¿O qué pesa más o cómo se adquiere ese equilibrio si tuviera que haberlo? Muy bien. Volviendo al final, yo creo que no hay buenas respuestas, hay grandes preguntas. Te preguntaría, ¿de quién estamos hablando, Ana? Arquetipemos antes. Es básico, es crucial. En una frase, el diseño universal no existe, con lo que debemos saber muy bien a quién nos dirigimos en cada caso para saber de qué manera vamos a equilibrar esta relación entre experiencia y usuario, es decir, el usuario quiere más o menos tecnología. Sí, pero que hay productos o servicios que son para un grupo muy heterogéneo de gente y con un público objetivo muy grande, ¿no? O sea, no es lo mismo dirigirse a un nicho concreto que cuando tu cliente o futuro cliente puede ser una persona de 25 o de 45. ¿Cómo os apañáis con eso? Muy bien. Uno sería, el primero que mencionabas, es un nativo digital, nació no con un pan bajo el brazo como el de 45, sino nació con un iPhone bajo el brazo. Demanda mucha más tecnología, mucho más digitalización, mucha más virtualización. Queremos atender a todos. Lo de atender a todos es un gran reto, complicado a veces, imposible otras, bajo mi punto de vista humilde, ¿vale? No lo sé, el entorno de la banca está, como entre muchos otros, está trascendiendo en este momento de cómo atiendo al cliente de siempre y cómo atiendo al nativo digital. Para mí, y en este debate, una palabra mágica es omnicanalidad y personalización, ¿vale? No podemos entregar la misma propuesta de valor, en este caso producto o servicio, con un nivel mayor o menor de virtualización, digitalización, para un cliente que para otro. Si pretendemos adiestrar al cliente, al usuario, para que así sea, creo que nos estamos equivocando. Muy bien. ¿Y qué peso puede tener que ese usuario tenga una buena experiencia a la hora de terminar comprando o no? O sea, ¿cómo pesa esa experiencia, ¿no?, a la hora de comprar y qué cosas pueden pasar para que el usuario no llegue a ser cliente por esa mala experiencia que haya tenido? Muy bien, aquí, en otra frase, ¿no?, siempre nos pueden acompañar muy bien. Esta estrategia antigua ya de product oriented, estrategia de empresa orientada al producto, podemos decir que ha muerto, ¿vale? Puede ser un poco confuso, ¿no? Oye, pero lo que vendemos son productos, son servicios, son modelos de negocio. Sí, desde luego, pero adaptados de nuevo a un cliente, a unos objetivos, etcétera, ¿vale? Con lo que ya no es solo producto, hablemos de experiencia, llevamos desde el principio hablando de experiencia, hablemos incluso también de proyectos, ¿vale? Proyecto de empresa con unos valores, etcétera. Aquí ya mezclamos otras cosas, ¿eh? Es parte de la experiencia de consumo la percepción de una marca, desde luego. Y por esa imagen o esa experiencia, el usuario se puede llevar una imagen de los valores, la misión de la empresa, ¿no?, que no solo lo que es el producto, sino todo lo que va alrededor del producto. Eso es lo que quieres. Sí, en definición, en diseño de experiencia, el trabajar bien la marca y un propósito, por ejemplo, lo que transmite, debe ser crucial. Somos cada vez más responsables de cómo consumimos, un poco de la evolución del consumer al prosumer. Debemos optar, como parte de la experiencia de cliente, a tener fansumers, consumidores fans de una marca. No van a ser fans
de un producto, sino de una marca. El producto por descontado, pero esto ya es un commodity, debe funcionar bien, se da por descontado. Los productos cada vez son más iguales además, y lo que hace diferente, ¿no?, a un producto de otro quizá es la experiencia que le ofreces al cliente. Correcto, con lo que la experiencia es muy amplia, ¿no? Llevemos a que se considere en muchas ocasiones Apple como una religión, más allá del producto o del servicio, que se da por descontado que es adecuado, ¿no? Muy bien, muy interesante. Quería preguntarte también, ¿en qué consisten las funciones, o sea, qué hace un experto de UX UI? ¿A qué se dedica? Al final, acercar esta relación memorable con todo lo que tiene que ver con una empresa. Marca, productos, servicios, contacto previo, contacto durante, sea en un canal físico, en un canal virtual, o ambos. Atención al cliente postventa, etcétera, y llevándolo ahí, ¿no?, es diseñador de experiencias de usuario. Sea online o offline, o sea, al final el cliente no tiene por qué notar, ¿no?, que su experiencia es diferente cuando lo compra físicamente en una tienda, ¿no? O no. Los valores de la marca no van a cambiar, si es una empresa moderna o un producto con unos valores tal, se tiene que representar igualmente en el mundo digital, ¿no?, en la experiencia digital. Sí, por descontado, y sobre todo tienes que saber aquí el usuario de diseño, y entrando en concreción, y seguro que aquí podemos ser generalistas en la respuesta, vas a tener que saber muy bien cómo trascender entre lo físico y lo virtual. A día de hoy es un reto, ¿vale?, porque hay una cosa que se llama abismo digital, donde cada vez más hay generaciones que caen porque las empresas, las organizaciones se ven lógicamente tentadas por muchas variables como es el ahorro en costes o la automatización, en digitalizar, en virtualizar los procesos, etc. Es bueno, por descontado, estamos hablando acerca de un máster en UX UI, ¿no? Hay que optar por ello, pero muy bien encontrando el equilibrio, ¿de acuerdo? Porque si no corres el peligro, puede ser voluntario, de dejar fuera a segmentos de cliente objetivo. Ahí está una de las primeras decisiones estratégicas, es decir, siempre que hablemos de diseño de experiencia, de diseño de interacción, etcétera, no podemos ser magnánimos en la respuesta. Debemos tener en cuenta que cualquier decisión va a marcar el paso de nuestra empresa a futuro. Y para ser un experto en UX UI, ¿qué perfil deben tener las personas? O sea, ¿se busca un perfil concreto, una persona concreta, o personas que con diferentes estudios o gustos pueden trabajar? Aquí se me ocurre dar un encargo, es echar un vistazo como, por ejemplo, funciona IDEO en Palo Alto, porque llevan muchos años trabajando con el tema del Design Thinking como pilar principal de su actividad, además de una manera o de otra democratizando el concepto, esta metodología, manera de hacer, que tiene mucho que ver con el UX UI. ¿Por qué respondo de esta manera? Porque si echáis un vistazo a lo que hace IDEO y cómo lo hace, ver cómo de buenas a primeras diseñan la heterogeneidad de los equipos que forman parte de los procesos de trabajo, de sea cual sea el proyecto que IDEO se lleve entre manos, como cualquier otra firma de diseño, de design thinking, etc. Y veremos que aquí cabe cualquiera, cabemos todos. Para hacer UX, UI son cosas diferentes, pero hablando en conjunto, ¿debe ser ingeniero, debe ser diseñador? No. Para este tipo de ejercicios, para este tipo de retos, cabe la adaptabilidad, porque además, si no habláramos del máster o de las formaciones en UX, UI, nos serviría también esta respuesta. La adaptabilidad es un requerimiento a día de hoy, surgen nuevas cosas que debemos aprender, adaptarnos y reformarnos periódicamente. En estos equipos de diseño de UX, UI hay perfiles más relacionados con el negocio, sean product managers o gente de desarrollo de producto, gente de desarrollo de negocio, ¿vale? Aunque este sea un cargo más elevado, depende de
de la empresa. Cabe gente técnica, pero cabe gente también que le guste el tema del diseño, perfiles, me imagino también de psicología o cosas de esas, ¿no? A lo mejor para entender el comportamiento del consumidor. Perfecto. O sea, que hay cabida para mucho tipo de... Y lo que has comentado también, de que es bueno siempre tener los equipos perfiles diferentes, ¿no? Porque de ahí se saca siempre lo bueno, ¿no? Siempre, súper heterogéneos. Es muy bueno hacia lo que acercas, ¿no? Perfiles muy humanísticos. ¿Tengo que tener un background de diseño? No, para nada, porque solo por el hecho de que estemos hablando de diseño de UX, UI, no, para nada. Indispensable siempre que el equipo, la empresa se lo pueda permitir es tener estos perfiles más humanísticos, dígase etnógrafos, antropólogos, sociólogos, como parte de... Dicho esto, gente que viene de estas carreras, de estas formaciones, puede transitar hacia, por descontado, y van a poder aportar muchísimo valor. Genial, muy bien, muy interesante. ¿Podrías darnos, bueno, nos has dicho un ejemplo, pero un ejemplo de una empresa que esté realizando un buen trabajo en UX, UI? Podríamos mencionar muchas, Algunas, fíjate. Algunas conocidas así para la gente Sí. que no sea experta. Sí. Me gusta mucho el proyecto y aquí tiene más que ver redundando en lo del no es necesario, y luego iremos más a lo digital, a lo virtual, pero poniendo énfasis en lo de la experiencia de usuario omnicanal, como lo hace Lush. Son una cadena anglosajona de venta de producto cosmético, ¿vale? Tienen una gran interacción y una gran experiencia en el punto de venta, ¿vale? Me parecen muy recomendables el echar un vistazo el cómo lo hacen, ¿no? Te animan a probar productos, llaman mucho a la acción, tienen un clarísimo call to action en el punto de venta. A mí me gusta mucho, es muy provocador, es muy anglosajón, creo que muy americano, permíteme, creo que debemos optar por ser así también, sin ser intrusivos, también invitar mucho a esta interacción, esta interactividad, que forma parte de la experiencia de usuario. Esa marca está dirigida a gente joven, ¿no? Más o no. No necesariamente, no veo claramente que sea un público joven. Ellos conocerán su segmento objetivo, como buena empresa y jugando con la personalización tanto de la interacción omnicanal como en la definición de propuesta de valor, producto o servicio, deberían optar, y seguro que así lo hacen, por ser muy transversales en lo que es... el target amplio, ¿no? Un target amplio. Así debería ser. Sí. Y te podría mencionar un par más en cuanto a interacción, que aquí mezclaría otras disciplinas. Pueden ser, Ana, por ejemplo, lo que están haciendo, lo que son conocidos como neobancos. Te iba a decir, pongamos un ejemplo que no sea de consumo, sino de consumo, pero de servicio, como si dijéramos. Por ejemplo, los neobancos. Sí, y totalmente de clic, totalmente virtual, concepto de neobanco. Un par de ellos, por ejemplo, por quien quiera estirar un poco del hilo, seguro que son casos conocidos en mayor o menor medida. Nubank, por ejemplo, una iniciativa brasileña, y N26. N26, ahora no me gustaría que me fallara la memoria, y me gustaría no equivocarme, pero juraría, casi seguro que es una spin-off de Deutsche Bank, pero que atomiza la propuesta y lo que hace es dirigirse a un público totalmente generación Z, una generación mucho más virtual, y ya no solo virtual y digital, sino mucho hacia dispositivo móvil. Es decir, tienen lemas que es en 3 clics, en 10 minutos tu cuenta de negocio abierta. La premisa es clarísima. No optamos por un público digital adaptativo, sino vamos al digital nativo. Dejamos a gente fuera, no pasa absolutamente nada. No queremos bailar el baile de todos, sino el baile de unos cuantos. Bueno, y la operativa es eso, muy sencilla, muy móvil, muy omnipresente, ¿vale? En tu móvil, en el autobús, te haces una cuenta. ¿Otros ejemplos que nos ibas a poner? Muy en el ámbito
digital ya tuvieron su manera de innovar. Fueron, por ejemplo, porque son siempre grandes casos de estudio, son Netflix y Spotify. ¿De acuerdo? Te hablaba de que mezcla disciplinas. Aquí, siempre que hablamos de cualquier tema del que hablemos, siempre me gusta eso, no se puede ser magnánimo y siempre tienes que tener en cuenta que cuando empiezas a tirar de un hilo surgen otras cosas, ¿vale? En este caso Spotify y Netflix ya transgredieron, ya disrumpieron en su modelo de negocio con todos sus antecesores, podríamos hablar de iTunes, por ejemplo, o como Netflix se llevó por delante a toda iniciativa que pudiera tener que ver con Blockbuster, por ejemplo, tienen que ver mucho en su manera de hacer y no solo debemos innovar en la experiencia de usuario, sino que también teniendo en cuenta que la experiencia de usuario puede llegar a buen puerto y la UI llegará a buen puerto cuando juegues bien las bazas, por ejemplo, de nuevas disciplinas como sea la inteligencia artificial, la minería de datos o el conocimiento de la experiencia de usuario en base a algo como, llámale big, llámale small, pero llámale data. Eso era una pregunta que te iba a hacer, porque se está apostando mucho por la innovación, incorporando herramientas que faciliten la automatización, todo el tema de inteligencia artificial, los bots. ¿Qué opinión tienes de estas herramientas que pueden facilitar o automatizar nuestra relación en la experiencia del usuario? Responderíamos a esto con cosas que ya hemos dicho, pero siempre interesante redundar. Gran oportunidad, océano azul, significa mediante el ahorro en costes, por la automatización, por la digitalización, por la transformación digital, no es lo mismo, pero de nuestros procesos, de nuestra relación con cliente, de nuestros canales, mediante la oportunidad de todo este hiperdesarrollo tecnológico que se está dando, al mismo tiempo que, es decir, ahorramos coste al mismo tiempo que brindamos una mejor experiencia para según qué arquetipos de clientes. Es decir, aquí, grandes oportunidades. ¿Qué opinión me merece? Yo no puedo responder a eso. ¿Y quién debería? El arquetipo en cada caso que debería responder a esto. Es decir, debemos balancear muy bien. Tecnificación, digitalización, transformación digital, por descontado, siempre cuidado, no nos dejemos llevar por la tentación de querer llevar esto al extremo. Casos como Wii, la Wii de Nintendo, han hecho un gran trabajo en captar a un no cliente, es decir, un cliente que no jugaba a la consola a merced de esto. Nos podemos permitir el poner a según qué segmento de nuestros clientes en un abismo digital porque nos transformamos digitalmente en exceso. Sí, puede suceder. Cuidado con ello. Cuidado con ello. Se va perfeccionando todo esto mucho y los inicios de los bots, yo me acuerdo, ¿no?, que se notaba perfectamente que era un robot, pero ahora mismo hay veces que no te crees que realmente estás hablando con una persona. De que en pocos años ha cambiado esa experiencia muchísimo, ¿no?, de cuando haces preguntas y salta un bot que sí, cada vez son más perfectos. Correcto. En su buen uso, en su buena medida es perfecto, ¿no?, porque tú puedes estar charlando con un bot 24 horas al día, 7 días a la semana, este bot no descansa. Si tú no necesitas la emocionalidad, esto también, este equilibrio es importante, la emocionalidad y la funcionalidad, ¿no? Si no necesitas la emocionalidad del ser recibido con la empatía de una persona que un bot no te puede transmitir, por lo menos a día de hoy, pues perfecto como usuario, genial, porque yo a lo mejor a las 3 de la mañana estoy solucionando algo que no podría, porque las personas de momento dormimos,
con lo que genial, siempre todo bien jugado y jugado en su buena medida. Bueno, es toda una oportunidad porque al final la inmediatez, ¿no? Y este público Z, ¿no? Sí. Millennial, que están acostumbrados a que todo sea ya rápido, Sí. Esto soluciona mucho Sí. ese tema, ¿no? Sí, sí, por descontado. Hay grandísimas oportunidades de jugar con estas oportunidades tecnológicas que cada día se dan más. ¿Se ¿no? puede permitir esperar al día siguiente que te conteste alguien? La gente, No, cuando interactúa ya con una aplicación para pedir algo, quiere una respuesta inmediata, ¿no? Y si no, se irá a otro sitio, ¿no? Correcto, incluso de nuevo jugando con sectores, con industrias, ¿no? Hospitales, por ejemplo, el ámbito hospitalario puede disponer de un recambio tanto de máquina como de persona a tiempo real mediante la impresión aditiva, o también conocida como impresión 3D. ¿Por qué? Porque ahora ya no debemos esperar a que ese recambio llegue de la fábrica china, por decir una localización, sino que podemos disponer de este recambio solo con disponer del archivo, con lo que sensacional. Otro caso, ¿no? Vemos que son cosas, son vasos comunicantes siempre. Sí, eso te iba a preguntar ya para no quitarte ya más tiempo, y ver un poco qué tendencias hay, ¿no? En todo el mundo de UX, UI, ¿no? Que va a ser puntero en los próximos años, o qué estás viendo por ahí que esté llegando y que ahora nos suene un poco a chino, pero que dentro de nada va a ser normal. Un ámbito grandioso es el tema, estoy apasionado con ello, es el tema del blockchain, la Web3. Aquí ya hay respuestas más concretas, casos de uso, sobre todo en procesos, etc. Hay un gran campo a correr aquí, nos va a cambiar la manera de hacer, a empresas, a personas, nuestra manera de comunicarnos, y yendo a todavía algo más etéreo, muy UX, UI, sin respuestas concretas, sí con precedentes en el ámbito del gaming, por ejemplo, con casos como Roblox, The Sandbox y otros, es el tema del metaverso. Facebook lo puso un poco en la palestra, falsamente en la palestra, porque lo del metaverso ya existía, ya habían precedentes, pero con Meta, con el cambio de Facebook a Meta, y aquí habrá un campo impresionante que vincula con cosas acerca de las que ya hemos estado hablando, como sea la omnicanalidad. Esto va a formar parte imprescindible. Nuevas generaciones están ávidas de poder ir a esa evolución del e-commerce para ir a comprar en el metaverso, entre muchas otras acciones, de comunicarse en el metaverso mediante avatares, etc. ¿Qué forma van a tomar estos avatares? ¿Qué forma va a tomar este retail? Existen ya arquitectos del metaverso que diseñan ya no arquitectura física, sino arquitectura efímera en el metaverso. Se están pagando en The Sandbox millones de euros por espacios virtuales, con lo que ahí hay mucho campo que correr, mucho campo que explorar, y yo creo que ahí habrán muchas novedades y hay que poner ahí un ojo desde el minuto cero. Bueno, muchísimas gracias, Xavier. Nos has abierto ahí un mundo de diseño de usuario muy interesante. Y bueno, nos encontraremos en otra opinión del experto próximamente en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos.